Soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 8, ciclo ordinario virtual 2019-1. Bien, vamos con la semana número 8. Estamos frente al tema del humanismo y del renacimiento. Cuando hablamos de humanismo y renacimiento, estamos frente a un sistema que va a ser como un parteaguas. El humanismo y el renacimiento viene a enfrentar algunas ideas propias de la Edad Media, como la centralización en Dios, los preceptos de la Iglesia Católica, y viene a humanizar, viene a crear el elemento antropocéntrico para poder, y además también vamos a traer al elemento de la razón y la lógica para poder examinar la realidad en la que vivimos. Entonces, si antes no tocábamos nada, porque supuestamente todo lo hacía Dios y todo era dependencia de Dios decidía si te iba bien, si te iba mal, decidía sobre tu vida, ahora ya no. Ahora en el antropocentrismo del humanismo y el renacimiento, nosotros, los seres humanos, somos los que decidimos con nuestros actos lo que está bien y lo que está mal, ¿no es cierto? En el caso del humanismo y renacimiento, entonces, llegan a ser importantes en este periodo a partir de la imprenta y la difusión de los textos. Es muy importante que nos demos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pueden haber muchas ideas nuevas, ¿no? Estas no llegarían a la población si es que no hay un vehículo. Este vehículo, en este caso, no hay periódicos, en este caso ya no se abre en el ágora, en este caso, bueno, profesora, pero ¿por qué se habla en las plazas públicas o por qué no se hace de manera oral? Primero, porque se perdiera la información, y segundo, porque ya estamos en ciudades más densamente pobladas, por lo tanto, el hecho de tener la información de boca a boca no es tan factible como si en una sociedad pequeña como en los griegos, por ejemplo, ¿no? En este caso, el uso de la imprenta de Gutenberg, recuerda, Gutenberg en el siglo XV va a traer esta idea de reproducir el conocimiento, de reproducir lo que uno quiere decir a partir del soporte de papel. Entonces, la aparición de la imprenta permite que se difundan los textos. Es más, yo puedo tener ideas humanistas y no tengo que irme hasta, no sé, España para que la gente me lea. Simplemente pueden llevar mis ideas en un papel, lo pueden imprimir varias veces para que muchas personas lo lean sin que inclusive me conozcan a mí, ¿no es cierto? Entonces, mis ideas pueden estar aunque yo no esté en el lugar. Muy bien. Y de esa manera también llegamos a tener un texto neutro, ¿no? A una idea neutra, porque el texto no varía lo que yo voy a decir, simplemente lo pone tal cual. El que lo varía es el que lo entiende, ¿no? La persona, depende de la persona, no depende del medio, ¿no? El crecimiento de las ciudades, y sí, súper importante, y esto debes recordarlo tú, porque al final de la Edad Media hay una dispersión, ¿no? ¿Qué ocurre? Que llega la peste negra, y cuando llega la peste negra la gente sale de la ciudad y se va al campo. En este caso vamos a hacer el procedimiento inverso y vamos a llevar a la gente del campo a la ciudad. El crecimiento de ellas entonces permite que se pase la información de una persona a otra también dentro de las ciudades. El mecenazgo. ¿Qué es el mecenazgo? El apadrinamiento, el apadrinaje de los artistas. ¿Por qué querría yo apadrinar a un artista? Porque algo de él me sirve. Creo que más o menos te comenté algo así en la semana número 5 cuando veíamos Roma, y te decía que el patricio, por ejemplo, veía en un plebeyo alguna actividad que le interesaba, como por ejemplo hacer cuentas, o ser un abogado, o ser un administrador, y lo tomaba como parte de su protección para que él trabaje para el patricio. En este caso va lo mismo, ¿no? Un mecenas, tú me dirás, profesora, pero ¿para qué quiero apadrinar a un mecenas? ¿Para qué quiero proteger a un artista, yo como mecenas, ¿no? Es sencillo. Si tú eres un artista y yo soy un mecenas, puede ser un comerciante como los Medici o como los Sforza, que también son banqueros, puedo ser un papa o puedo ser un rey. A mí me interesa cómo tú me vas a hacer ver al frente de la gente, cuál es la imagen que yo voy a tener, algo así como ahora cuando te tomas un selfie y le pones más filtro que mandaba a hacer, ya, igualito, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de ponerle mucho filtro, por ejemplo, a tu fotografía? Que la gente te vea mejor, que la gente tenga una imagen de ti que tal vez no es la real, pero es la que todos aceptarían. En este caso también igual. Por ejemplo, si yo tengo un escultor, le digo, ¿sabes qué? Hazme una escultura a caballo, ¿no? Con un cabello, si fuera un varón, con un cabello frondoso, alto, espigado y sin panza.
son características que para la época describen a una persona que es exitosa, que es muy importante, una persona con una cabellera frondosa, el uso de pelucas es muy común en esta época, ¿no? Una cabellera frondosa significa una persona con éxito. Una persona sin barriga, esbelta, alta, en un caballo, se ve imponente, ese soy yo, ese quiero ser yo. ¿Por qué? Porque mi imagen le va a representar confianza a la gente. Si me ven todo chato, enano, panzón, todo pelado, entonces la gente no va a creer que yo puedo, por ejemplo, manejar su dinero, como es el caso de los Sforza, ¿no? Los Sforza son grandes banqueros, los Medici también, grandes banqueros, que lo que están esperando es que la gente tenga confianza en ellos. Es como ahora, cuando tú vas a un banco, por ejemplo, el banco tiene que tener la mejor percha, la gente que trabaja en los bancos tiene que tener la mejor percha para que tú puedas poner tu plata ahí. Es una cuestión de confianza. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de las personas, cuando las personas se ven mejor o cuando la gente ve mejor a las personas con un estereotipo mucho más elevado, entonces confía en ellas, ¿no? Como por ejemplo, cuando tú subes un carro, y puede sonar un poco racista, pero cuando subes un carro y encuentras a alguien que es así como nosotros, color marrón, ¿no? Y que no tiene una buena pinta porque está todo medio mal trajeado, ¿no? Está todo con manchas en la cara, chiquito, con su gorro que parece que ya le tapa toda la cara, ¿no? Tú dices, lo primero que haces es guardar tu celular, ¿sí o no? Porque te da la impresión de que esa persona no es confiable. Puede ser que te quiera robar, entre otras cosas. Pero de repente esa persona es como cualquiera de nosotros normal. Y que el que te va a robar ni siquiera tiene esa pinta, sino que es blanco, ¿no? De buena percha e igual de roba. Pero tú la confianza se la das a esta persona, a esta última persona, porque no tiene características como de que vaya a hacer algo en contra de ti. Entonces lo mismo pasa con los mecenas, en el caso de los renacentistas, ¿no? La idea es que exalte su imagen, ¿ya? Y por supuesto el exilio de los intelectuales bizantinos. Tú recuerda que Bizancio ha caído en el 1453 cuando los turcos lo toman, y cuando los turcos toman Bizancio, los intelectuales salen de Bizancio y se van a Occidente, y toda su cultura, su reflexión, sus conocimientos también llegan hacia Occidente de esta manera, ¿no? Por otro lado, también hay que conceptualizar al humanismo y al renacimiento. En el caso del humanismo es un movimiento intelectual que nos va a dar las bases que van a romper con las ideas anteriores de la Edad Media. Por ejemplo, va a haber un rechazo directo a la escolástica, ¿no es cierto? ¿Qué es la escolástica? Recuerda que la escolástica es propia de la Edad Media y pone la razón al servicio de la fe, ¿verdad? ¿No es cierto? Es la idea esta por la cual se va a argumentar a favor de los preceptos de la Iglesia Católica y se va a tomar como una verdad fehaciente, ¿ya? Se rechaza esto. La idea es la razón, la lógica, no lo que dice la Iglesia Católica. El regreso a la cultura clásica, greco-romana, greco-latina, griega, romana, llámala como quieres. Se busca ese regreso y siempre se está buscando. Si tú te das cuenta, hemos visto en algún momento el Imperio Carolingio, y el Imperio Carolingio también es un periodo llamado el Renacimiento Carolingio, en donde se busca regresar a las bases culturales de Grecia y Roma. Aquí también, ¿ya? Hay una visión antropocentrista de las cosas. Antropocentrista. En la medida en que el hombre es la medida de todas las cosas. Eso lo decía Protágoras, si mal no recuerdo, y Protágoras es un griego. ¿Qué más prueba te puedo dar de que ellos querían regresar al mundo clásico? Esta idea de que el hombre es la medida de todas las cosas es muy profunda respecto a la Edad Media, porque te está diciendo que el hombre es el causante de su destino. Él es como una figurilla, ¿no? En donde las causas y las consecuencias delimitan su presente. ¿Ya? En representantes, Erasmo Rotterdam, con El origen de la locura, ¿no? El Enconio, que va a ser uno de los libros principales del periodo, y Giovanni Boccaccio con el Decameron, que es una burla, una denuncia directa a la Iglesia Católica y a todos los excesos que se cometen dentro de ella, ¿no? Porque se dice mucho, por ejemplo, que las monjas de claustro no deben salir, que ellas son vírgenes, etcétera, etcétera, pero esta publicación habla de curas que toman, monjas que abortan, curas que fornican, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Es como hacerle una realidad paralela y sarcástica a un determinado concepto, ¿no? Que es el de la Iglesia Católica.
Y luego tienes el movimiento artístico científico, que es el Renacimiento. Es lo mismo que el humanismo, solo que puesto en práctica. Va del siglo XV al siglo XVI. Lo primero que hay que hacer es el estudio de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre comienza a pensar que lo racional es que él domine la naturaleza, que él ponga la naturaleza, que es inferior obviamente a él, a su servicio, ¿no es cierto? Por eso es que los avances científicos siempre van en relación a la mejora de la vida del hombre, ¿no es cierto? Utilizando los elementos naturales, ¿ya? Y también la exaltación del cuerpo, muy importante, y esta es una reminiscencia bien fuerte de los griegos, porque tú recordarás que cuando los griegos representan a alguna forma, normalmente es forma humana, ¿no? Y además están muy bien logrados. Los griegos tienen, por ejemplo, estatuas con definición muy precisa de los cuerpos de los hombres. En el caso de los renacentistas está, por ejemplo, Miguel Ángel Buonarroti, que trae consigo la exaltación del cuerpo, porque cuando nosotros vemos al David, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que en realidad parece una figura griega, o sea, parece las clásicas figuras de Fidias, ¿no? Es la misma técnica, la idea de que se vea el cuerpo trabajado de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también tienes la aparición de Leonardo da Vinci, por ejemplo. Es uno de los representantes más importantes del Renacimiento, porque con eso te quiero dar a entender que no solamente el Renacimiento es pintura, escultura. En realidad el Renacimiento es mucho más que eso. El Renacimiento es esta renovación científica en donde Leonardo da Vinci comienza a el gran inventor, escultor, historiador, químico, médico, Leonardo da Vinci tiene varios acercamientos a lo que tú puedes llamar la ciencia moderna, ¿no? Por ejemplo, esta idea de construir una máquina de volar. Él decía que el ser humano siempre había tenido esta inquietud, ¿no? De volar como los pájaros y que en algún momento lo iba a lograr, pero para eso están los planos del posterior aeroplano que se va a construir con las bases de los planos de Leonardo da Vinci en la Primera Guerra Mundial. Si bien es cierto, no fueron exactos, pero fueron un buen avance, ¿no? Ahora, también él habla acerca del número áureo, y el número áureo es ese número perfecto en donde estaba él muy obsesionado con las mediciones o distancias que existieran entre los brazos, las piernas, y es por eso que él utiliza el hombre de Viturbio, que es una imagen de la República Romana, y la pone sobre una circunferencia, porque tú ya sabes que la circunferencia de cualquier punto de ella hacia los radios, del centro a cualquier punto de ella los radios son iguales. Entonces, si eso ocurre, quiere decir que son puntos equidistantes, y si son puntos equidistantes, entonces podríamos llegar a saber cuál es el cuerpo, ¿no es cierto?, que cumple todas las características, y sería el famoso cuerpo áureo, ¿no?, que nos permitiría, digamos, entender científicamente la supremacía del ser humano, ¿no? Por otro lado, también está la reforma religiosa. Basado en las ideas del humanismo y el Renacimiento, ocurre que dentro de la Iglesia Católica se hacen grandes cambios, ¿no es cierto? Grandes cambios como parte de un movimiento de reformación espiritual, ¿no?, que termina con la supremacía cultural y política de la Iglesia Católica, porque recuerda que hasta ese momento la Iglesia Católica pues era invencible, ¿no? Estaba aliada a algunas coronas, así que lo necesitaban, ¿no? Necesitaban a la Iglesia Católica. La reforma religiosa entonces es un movimiento de renovación espiritual que tiene como detonante las indulgencias. Profe, ¿qué es una indulgencia? Una indulgencia es un perdón divino. Es más, por ejemplo, si tú te has portado mal, has postulado varias veces y no has ingresado, ¿no es cierto? No importa, no hay ningún problema. Tú te compras tu indulgencia, Dios te perdona y luego puedes entrar al paraíso sin ningún problema, ¿cierto? La gente, cuando tenía algún pecado, lo primero que hacía era comprar su indulgencia, pagar por su perdón, por el perdón de Dios, ¿no? Y de esa manera entonces no tener problemas luego cuando ha muerto, ¿no? En cuanto a las causas de la reforma religiosa, está
la difusión de las ideas humanistas, ¿no? Las ideas humanistas, como te lo decía, son ideas de libertad, es más, no libertad física necesariamente, pero sí libertad de pensamiento, de lógica, ¿no? En donde la Iglesia Católica ya no intervenga. Por otro lado también el secularismo. ¿Qué significa el secularismo? Significa que el poder central va a empezar a separarse, o que ellos piden que el poder central se separe de la Iglesia Católica, porque en la Edad Media el poder del señor feudal o el poder del rey siempre iban de la mano con la Iglesia Católica, en este caso ya no, se va a quedar como una institución aparte. Eso es lo que proponen los reformistas. Por otro lado también se fortalecen las monarquías, eso es muy importante, porque las monarquías van a ser las que defiendan estos territorios de la presión de los reformistas. Y por supuesto la corrupción del clero, que ya lo hemos visto en algún momento, cuando Lutero denuncia a través de las 95 tesis que dentro de los monasterios se cometían ilícitos que no estaban permitidos, obviamente, para la gente común, como por ejemplo el cobrar demasiado dinero, ser usurero, o como lo hacían los curas dentro de los conventos, o los monasterios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que cuanto más estamentos haya dentro de la Iglesia Católica, más corrupción existirá, porque cada peldaño significa una posibilidad de corromperse, ¿no? Por otro lado está también los representantes. Está Martín Lutero, propone que la Biblia es la única fuente de salvación. ¿Qué quiere decir con esto? Que quiere romper el monopolio y la supremacía de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica siempre quería que hubiera, que ellos fueran como que el punto medio para que sí dependamos de ellos, ¿no? ¿Quieres hablar con Dios? Entonces vas a hablar primero conmigo y yo voy a hablar con Dios sobre ti. Si atraca, bacán, y si no, tienes que darme más, tienes que tratar de convencerlo, ¿no? Además también tienes que no se admiten jerarquías. Eso es bien importante justamente con lo que te estaba diciendo, ¿no? Cada espacio, cada peldaño va a generar siempre un vacío de poder, y ese vacío de poder va a ser llenado con la corrupción. Lo que ellos están en contra es también que haya esta jerarquía que te digo, un obispo, arzobispo, cardenal, cura de parroquia, lo que sea, ¿no? Porque si todos son supuestamente enviados de Dios, todos están aquí para poder organizarnos en la religión católica, porque hay uno que tiene más poder y uno que tiene menos poder, ¿no? Uno con mucho poder son los de élite, como los arzobispos y los obispos. Y por otro lado también tienes que suprimen las imágenes, porque las imágenes de santos, de vírgenes, también siguen siendo intermediarios, o sea que sigue habiendo jerarquías. ¿Por qué? Imagínate que tu mamá, que es una súper religiosa, ¿no es cierto?, te encomienda a Santa Rosita de Lima y le dice: Santa Rosita, si mi hijito ingresa, yo te prometo que deja de fumar su cochinada, yo te prometo, Santa Rosita. Y tu mamá, para que Santa Rosa le haga caso, ¿qué hace? A su imagen le pone velas, le entrega una propina, ¿no? Entonces todo eso, aparte de que corrompe a la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, son formas jerárquicas de donde la Iglesia Católica saca provecho para su mantenimiento, ¿ya? Y también recuerda que suprime las imágenes y ya aparece una secularización de los bienes de la Iglesia, o sea, todas las propiedades que tenga la Iglesia Católica no son de su propiedad, son de la propiedad de la población. ¿Por qué? Porque en realidad la Iglesia Católica, bueno, los curas han hecho votos de pobreza, y los votos de pobreza no entran dentro de los elementos de riqueza que tenía la Iglesia Católica. También está Juan Calvino, que habla de la predestinación divina. ¿Qué significa eso? Que hay un grupo ya marcado, numerado, que son los que van a entrar al paraíso, y el resto nos vamos a quedar quemados en el fuego del infierno por toda la eternidad, ¿ok? Entonces, la predestinación divina dice, por ejemplo, los testigos de Jehová toman mucho esto, toman la idea de que son 144.000 en número los que se van a salvar, pero en realidad yo creo que ya hemos pasado ese número largamente, ¿no? No quiere jerarquías. Lutero y Calvino están seguros que la jerarquía corrompe a la gente. Por ejemplo, Calvino propone otra idea, y su idea es la que el jefe de la iglesia sea el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor no está ni por encima ni por abajo de las ovejas, simplemente está para guiarlas, ¿no? Para guiarlas, ¿ya? Por otro lado, también recuerda, está Enrique VIII, y Enrique VIII es excomulgado por la Iglesia Católica por un divorcio fallido con Ana Bolena,
Enrique VIII es excomulgado y a través del Acta de Supremacía de 1534, Enrique VIII toma el control de Inglaterra, ¿no? con su posición de jefe de la Iglesia y rey, ¿no es cierto? Bien. En cuanto a las consecuencias, la más importante, la división de la Iglesia Católica, el cisma de Occidente, en donde salen las iglesias protestantes y las iglesias católicas, apostólicas y romanas. Las guerras de religión y la famosa contrarreforma religiosa. ¿Qué es la contrarreforma? La contrarreforma es este sistema por el cual las coronas apoyadas por la Iglesia Católica comienzan a defenderse, ¿no? O sea, si está por acá un Lutero, un Calvino, y creo que le habíamos hablado hace un poco en Historia del Perú, si llega Lutero o Calvino se cae todo el teatro, porque ellos han venido acá, ¿por qué? Porque supuestamente Dios los ha enviado, supuestamente Dios a través del providencialismo les ha tocado la cabeza y les ha dicho, saben que ustedes van a gobernar, y ustedes van a ser los intermediarios entre el hombre y Dios, pero como tú mismo lo has visto, Lutero, Calvino y los demás plantean que más bien la relación con Dios es Wi-Fi, ¿no? Directa, Wi-Fi con Dios, así, sin cables, ¿ya? O sea, sin alguien que esté ahí detrás de ellos llevándolo, porque es la idea de los españoles, ¿no? Que ellos le iban a enseñar el camino, pero en este caso ya lo habrían dicho los representantes de la reforma religiosa. Esto podía ser sin ayuda de la Iglesia Católica. Ahora, la Iglesia Católica, para contrarrestar esas ideas, es que hace la contrarreforma religiosa y va en contra de todas aquellas personas que pertenezcan a esas iglesias para tratar de evitar la propagación de sus pensamientos. Bueno, la contrarreforma religiosa entonces es esta idea de ir en contra de los que están queriendo hacer algunos reajustes en la Iglesia Católica, porque yo quiero que quede claro que Lutero, Calvino, Enrique VIII no quieren tumbarse la Iglesia Católica. Si te das cuenta, inclusive quieren formar parte de la Iglesia Católica, pero hacer algunos reajustes desde dentro, ¿no? En el caso de Lutero, evitar estas jerarquías, en el caso de Calvino lo mismo, la predestinación, pero la contrarreforma religiosa va desde el lado de la Iglesia Católica, apoyada por las coronas tanto, sobre todo la corona española, que es la que más pierde, ¿no? Porque perdieron sus territorios aquí en América. Entonces, para esto, el Papa Pablo III llama al Concilio de Trento, y en el Concilio de Trento, que es esta reunión de los sacerdotes, se aclaran varios puntos. El primer punto es la salvación la salvación por buenas obras. O sea, tú mientras tú haces más obras buenas de caridad, filantrópicas, whatever, tú vas a ver que te puede ir mejor. Por ejemplo, hoy día le voy a dar un limosna a un mendigo para que Dios tenga en cuenta de que hice algo bueno, ¿no es cierto?, la semana del día, y para que yo me pueda ir al paraíso, ¿no es cierto? La idea es evitar el purgatorio y también evitar el infierno. Y luego está la supremacía del Papa. El Concilio de Trento también pone eso, ¿no? El Papa es el vicario de Cristo y representante de Dios en la tierra. O sea que cualquier chongo que haya, cualquier problema que haya sobre territorios o que haya sobre disputas políticas por la naturaleza, es el Papa el que debe definir, el que pone fronteras, el que delimita, etcétera, etcétera. Y también lo que se busca es tratar de socavar el monopolio bíblico de la Iglesia, ¿no? O sea, en realidad la Iglesia Católica cumple una función bien interesante de adoctrinamiento, ¿no? Que es tener en sus manos las herramientas para la difusión, como por ejemplo la Iglesia Católica, como por ejemplo la Biblia. La Biblia no puede ser leída ni escrita por nadie más que no sea un cura, porque el cura es el que supuestamente está capacitado. Profe, si yo me compro la Biblia, en realidad tú no podrías interpretarla directamente porque tú no eres un especialista, y es por eso que el magisterio o estos especialistas en Biblia son los que van a ayudar ahí, ¿no? Y el culto a la Virgen es súper importante, porque recuerda que la Virgen es una imagen que va de pureza, que va a ayudar a estos contrarreformistas a abrirse paso, ¿no? Brechas. Los instrumentos, tienes ahí el Tribunal del Santo Oficio, también llamado Inquisición. Por favor, quiero que quede claro que Inquisición no quiere matar a nadie. El objetivo final de Santa Inquisición es que tú confieses, que la Iglesia Católica sepa e identifique quiénes son esos elementos que se están reproduciendo en Europa y también en América, ¿no?
que están hablando acerca de la contrarreforma religiosa y que están cuestionando, poniendo en tela de juicio, juzgando a la Iglesia Católica y que son peligrosos porque mientras más se reproduzcan, más posibilidades hay de que se caiga el teatro llamado Virreinato de América, ¿no es cierto? Tanto del Perú como de Nueva España. ¿Ya? Así que, y además se acaban las gallinas de los huevos de oro. Profe, pero ¿por qué tanto sí? ¿Por qué tanto afán por nosotros? Porque recuerda que estamos en pleno mercantilismo y aquí hay metales preciosos, piedras preciosas, entonces a la corona española no le conviene, pero para nada, quedarse sin sus colonias, y a la Iglesia Católica tampoco, porque recuerdo que para eso también la Iglesia Católica ha venido, ¿no? Para la evangelización, que era finalmente el propósito de la llegada de los españoles a América, y también perderían esta condición, ¿no? Y por otro lado está la Compañía de Jesús, que tú ya sabes son los denominados jesuitas, ¿no? Los jesuitas. Se ponen acá, los jesuitas, que esta orden fue fundada por San Ignacio de Loyola, que es una orden básicamente educadora, ¿no es cierto? Educadora. Esta orden educadora está como caballito de batalla para repeler cualquier sistema de reproducción ideológica de los reformistas, ¿no? Por ejemplo, aquí al Perú llegaron la Compañía de Jesús, llegó la Compañía de Jesús para hacerse cargo de los colegios. La idea era lavarle la cabeza a los chibolos y que los chibolos terminaran pensando que la Iglesia Católica era lo máximo y que debían seguir creyendo en ella, para evitar entonces la entrada con fuerza de los reformistas. Aquí, por ejemplo, la Compañía de Jesús o los jesuitas tuvieron a cargo, como te decía, los colegios, tuvieron también poder en las haciendas, un poder económico muy importante, que luego tuvo que ser detenido porque se le salía de las manos recién en las reformas borbónicas. Entonces, ellos se educaban del adoctrinamiento de la población para el mantenimiento del poder de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? La Compañía de Jesús, o también los son llamados los jesuitas, ¿no? Y el índex, que era la lista de libros prohibidos, por la Iglesia, libros que eran prácticamente subversivos para la época. O sea, tenemos, por ejemplo, los libros de los humanistas, el de Cameron, por ejemplo. ¿Te imaginas que llegue el de Cameron o el Príncipe de Machiavello, ¿no? El fin justifica los medios, o que llegue, por ejemplo, la gramática castellana de Antonio de Nebrija, o que llegue el Enconio de Erasmo de Rotterdam, y que luego la gente comience a cuestionar, que la gente se empiece a dar cuenta de las cosas. Eso era lo que no se quería. Ahora, profesora, ¿a América llegaron estos libros y se pasaron por encima al índex? Por supuesto que sí, porque de manera clandestina van a llegar aquí a través del comercio, sobre todo de los portugueses. Van a llegar al puerto del Callao, van a llegar al puerto de Veracruz en México, y ya con esto entonces van a haber problemas. Por eso es que Santa Inquisición se muda a América, y cuando se muda a América no solamente llegan ellos, sino también llegan los famosos inquisidores, ¿no? Que van a tomar cartas en el asunto, porque inclusive van a encontrar aquí en América un patita que acaba de venir de Francia que se llama Mateo Salado, ¿no? Y a Mateo Salado lo van a quemar en el espacio público, para que la gente se dé cuenta de que con la Iglesia Católica no se juega, y para también tener un rol moralizador, ¿no es cierto? Para que la gente vea que si se meten con ellos, entonces van a quedar así como Mateo Salado, ¿ya? Pero era un calvinista que en realidad es un caso aislado también, ¿ah? Porque no es que se queme gente así porque sí, como pollo a la brasa acá cada rato en la calle, ¿no? Sino que más bien es un caso aislado. Hubo uno en el Perú, hubo uno en lo que ahora sería Colombia, pero de ahí nada más, ¿no? Una vez que hemos visto la contrarreforma religiosa, que es básicamente el manotazo de ahogado de la Iglesia Católica y las coronas para no perder el poder, ¿no es cierto? Nos vamos rápidamente con la expansión europea. Mira, la expansión europea tiene un sinnúmero de causas, pero el primero es uno que hemos visto ya anteriormente. Yo no sé si tú te recordarás de la semana pasada. La semana pasada vimos en Roma de Oriente, el inicio de Roma de Oriente, después que Teodosio divide en dos el Imperio Romano, que da Occidente, donde vamos a ver las invasiones bárbaras, los reinos germánicos, el Imperio Carolingio y todo eso. Pero también vamos a ver Roma de Oriente, y Roma de Oriente era
la gallina de los huevos de oro, primero porque tenía una ubicación estratégica para el comercio y segundo porque era prácticamente el granero de toda Europa, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos esta posición, nos damos cuenta que Constantinopla, también llamado Bizancio, era un punto más que deseado por cualquiera y es conquistado por los turcos, cae en 1453, ¿no es cierto? Y esto rompe la ruta de comercio, este bloqueo, esta ruptura de la ruta de comercio obliga a ¿qué cosa? Obliga a que la gente, los navegantes salgan a buscar nuevas rutas. Recuerda que la tierra era plana, ellos se habían metido a Bizancio, ¿no es cierto? No había posibilidad de hacer nada más ahí porque ellos iban a controlar toda la ruta, pero un pata llamado Christopher Columbus o Cristóbal Colón en un momento sale a explorar nuevas rutas para poder llegar al mismo lugar, pero por otro lado, ¿no es cierto? ¿A dónde quería llegar, profe? Quería llegar a la India, se muere sin saber que había llegado a América, pero bueno, siempre pensó que era la India, ¿no? Por otro lado también están importantísimos los primeros inventos, sobre todo náuticos, como la carabela, los portulanos, el astrolabio, que nos van a facilitar los viajes de exploración, ¿no? Entre comillas, digamos, ¿no? Porque ahora como que sería un poco difícil hablar de eso. ¿Cuáles son las coronas que participan en la expansión europea? Esta es la corona de Portugal y la corona de España. Archirrivales, ambos. ¿Por qué? Por los territorios americanos, ¿no? Bien, las dos coronas, como en algún momento te lo mencioné, las dos coronas que están en disputa son Portugal y España. Portugal y España van a tener varios navegantes que están, digamos, prestos a expandir sus territorios para buscar nuevas rutas comerciales, porque tú sabes que al estar Constantinopla, Bizancio Constantinopla, tomada por los turcos, se ha cortado la ruta de comercio. Entonces, por parte de Portugal tienes a Bartolomé Díaz, a Vasco da Gama, a Pedro Álvarez Cabral, y por el lado de España el ya conocido Cristóbal Colón, que es el que va a permitir el descubrimiento de América, que él se muere sin saber que había llegado a América, y Juan Sebastián Elcano, ¿no? Que van a terminar los viajes de exploración. Ahora, ¿qué consecuencias nos trae haber empezado estos viajes de exploración? El primero es una consecuencia cultural, ¿no? Aparece la expansión europea, y si bien es cierto, no solamente llegan con ellos, sino también llega su cultura, su religión, sobre todo la religión, el idioma, ¿no? Y los conocimientos europeos pasan al nuevo continente que es el americano. En sociales, el mestizaje es súper importante porque hay una combinación entre comillas racial, porque tú sabes que en realidad no es que seamos muchas razas, es solamente la raza humana, pero entre comillas digamos que es una combinación racial, ¿no? Y aparece el mestizaje, que el mestizo ya es una casta, ¿no? Es la combinación de un indígena americano con un español, bueno, europeo en este caso, ¿no? En políticas, son los primeros imperios coloniales ultramarinos. Se voy a hacer un dibujito pequeño, ¿no? Si este es Europa y este es América, disculparás el dibujito, ¿no? Es América. Es Inglaterra, este es el puerto de Sevilla, son los primeros imperios, España, coloniales, el Perú, ultramarinos, o sea, cruzando el océano Atlántico, ¿ya? Imperio colonial ultramarino, ¿verdad? Muy bien. También aparecen los primeros conflictos entre las potencias, y me refiero básicamente entre España y Portugal. ¿Por qué? Por la posesión de los territorios americanos. Esto también se va a reflejar a través de los famosos tratados de Tordesillas y Saline y Alfonso. ¿Qué ocurre? Ocurre que España y Portugal están buscando tener la mayor cantidad de mano de obra y territorio en América, pero hay una disputa entre ellos a través del Papa Alejandro VI Borgia, que va a ser el que va a dividir el territorio, y tú me preguntarás, profesora, ¿pero por qué el Papa va a dividir el territorio? Bueno, porque el Papa, según el Concilio de Trento, es el vicario de Cristo y representante de Dios en la tierra. Entonces, se hace un primer trazado en donde el territorio de Portugal, ¿no es cierto?, es mucho mayor, y ese es el tratado de San Ildefonso, y ese tratado no es respetado por España. España apela nuevamente, entrega una suerte de invitación al Papa como para que cambie su forma de pensar, lo que tiene más corrupción, ¿no es cierto? Se hace el cambio de la
de la línea que los divide y aparece el Tratado de Tordesillas. Con Tordesillas se finiquita en los territorios europeos en América, ¿no es cierto? Queda el territorio portugués, que no se puede tocar, y queda el territorio americano. En el territorio americano hispano, ¿no? Vamos a ver que se desarrollan tanto el Virreinato del Perú como el Virreinato de Nueva España, ¿no? Y que va a ser básicamente un espacio de explotación, sobre todo de mano de obra, en este lado del continente. Y finalmente, en las consecuencias económicas aparece el apogeo de la cuenca atlántica. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que todo el comercio se va a hacer por el Atlántico porque es la única ruta. Tú recordarás también que entre España y sus colonias hay lo que se conoce como el sistema monopólico. Eso quiere decir que solamente hay un punto de entrada y un punto de salida. España puede comerciar con el que quiera y tú solamente con España, pero a través de un puerto que es el de Sevilla hasta el puerto del Callao, que forma una ruta única llamada monopolio comercial. ¿Bien? Y también está el mercantilismo. ¿Qué cosa es el mercantilismo, profe? Es el sistema económico por el cual lo más importante es la acumulación de metales y piedras preciosas. Cuando estamos en España lo llamamos bullonismo y cuando estamos en Francia lo llamamos colbertismo. Finalmente nos vamos con la consolidación del Estado moderno. Y el Estado moderno es este sistema por el cual el tipo de gobierno es de monarquía absoluta. ¿Y cómo definimos una monarquía absoluta? Un gobierno de poder centralizado, de poderes centralizados en la figura del rey. O sea, como quien dice, el rey es lo máximo. ¿Bien? Entonces, en instituciones, ¿qué instituciones avalan la aparición del Estado moderno? Las Cortes Reales, que son estos ex condes, duques y marqueses que van a ser como los consejeros del rey para las diferentes disposiciones y van a vivir inclusive en cortes dentro de los palacios con los reyes, ¿no es cierto? Es el caso de los franceses, por ejemplo, en Versalles. La burocracia es aquel grupo trabajador o administrativo del Estado, son los trabajadores del Estado, ¿verdad? Aquellos que van a hacer mover el Estado, aquellos que van a hacer mover el gobierno, ¿ya? Los que hacen cuentas, leyes, etcétera, 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 trabajadores del Estado. La diplomacia es esta disciplina que nos va a permitir evitar los conflictos bélicos directos entre las potencias, ¿no? Entre las coronas. Por ejemplo, en vez de irnos de frente a una guerra, podríamos enviar a nuestros representantes diplomáticos y que entre ellos hablen y se pongan de acuerdo en un sano punto medio, ¿ya? Para evitar los enfrentamientos, sobre todo porque tú sabes que la primera parte de los enfrentamientos siempre es en el mar, y cuando es por el mar hay que cerrar los puertos, eso causa crisis económica en los lugares donde se realiza, así que hay que tener cuidado con eso. Y el ejército permanente, si hay un Estado moderno, hay un ejército permanente que mantiene entonces el equilibrio del poder y la representación del poder del rey, ¿no? Dos monarquías, España, y para el caso de España, Carlos V. Recuerda que Carlos V es el rey prácticamente del mundo, porque él es el nieto de los reyes católicos, Fernando y Isabel, que tienen su hija llamada Juana la Loca. Juana la Loca se casa con Felipe el Hermoso, que es dueño del Sacro Imperio Romano Germánico, pero Juana la Loca es dueña de los territorios occidentales, más las Indias, más Filipinas, ¿no es cierto?, más las Américas, y todo esto entonces nos lleva como resultado que donde Carlos pusiera el dedo en el mapa, allí era su territorio. Por eso lo llamaban un rey absoluto, ¿no? Porque él lo tenía prácticamente todo, ¿ya? Y también Felipe II, que es su sucesor. Y finalmente en Francia, el más importante, Luis XIV, el Rey Sol, ¿no es cierto?, que sobre él, alrededor de él giraba todo, ¿ya? En principios está el regalismo, quiere decir que el poder del rey está sobre el poder de la Iglesia Católica. El centralismo, todos los poderes en una sola persona, o sea, el rey. Y el providencialismo, quiere decir que el poder emana de Dios, el poder emana de Dios. O sea, ¿quién ha elegido al rey? Lo ha elegido Dios directamente. Eso quiere decir que tú, pequeño mortal, insignificante, no puedes cuestionar esa posibilidad, no puedes cuestionar ese contexto. Dios lo ha elegido y tú no puedes ser más inteligente que Dios. Por eso Él hace lo que le da la gana,
¿no? Te cobra más impuestos, te viola, hace lo que le da la gana y tú solo debes aceptar, porque aquí no hay que reclamarle a nadie. ¿A quién más le vas a reclamar si Dios es el que lo ha decidido y por su santa decisión es que ahora nadie más puede hablar, ¿no? Entonces, ahí están los tres elementos, los principios, y tú sabes, el regalismo, el centralismo y el providencialismo, así como las instituciones que forman parte del Estado moderno. Ahora nos vamos con las preguntas. Bien, vamos con la pregunta número 1 y dice, en el siglo XVI, Alemania fue conmovida por la reforma religiosa de Martín Lutero. La iglesia se dividió y el conflicto fue llevado incluso al campo de la vida temporal. Señale cuál de esas propuestas corresponde a la enseñanza luterana. O sea, nos están pidiendo cuál es un precepto de Martín Lutero. ¿Ya? Dice, ¿son válidos los sacramentos del bautismo y la reconciliación? No, solamente es el bautismo y la común unión o la comunión. La reconciliación no es un sacramento. Recuerda que solamente son 7, ¿no es cierto? Bautismo, comunión, confirmación, unción de los enfermos, matrimonio, etcétera, etcétera. B dice, la salvación del alma se logra por la fe y las buenas obras. No, no te confundas, para Lutero no se logra de esa manera. Esto de acá es la propuesta del Concilio de Trento, no te olvides. La letra C dice, la libre interpretación de la Biblia por parte del creyente. Eso es verdad, sí, esa es la clave. ¿Por qué? No te lo había dicho yo en clase, pero te lo voy a decir ahorita. Martín Lutero decía que la Biblia debería ser traducida a los idiomas nativos. ¿Por qué? Porque así se rompería el monopolio o el magisterio de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica solamente permitía que el latín lo supieran los curas. ¿Para qué? Para que ellos te pudieran decir lo que supuestamente decía en la Biblia, y si a ellos les convenía mentirte, pues lo hacían y tú no te dabas cuenta porque tú no sabías qué decían en esas escrituras. Pero, según Martín Lutero, sería mucho más transparente y menos corrupto que cada quien supiera qué dice en la Biblia y que lo pudiera interpretar a su manera, no que sea regido por la Iglesia Católica. Por eso tu clave es la letra C. Pero vamos con las otras claves. Dice predestinación, salvación o condenación decididas por Dios. Eso también es falso, porque esta premisa le corresponde a Juan Calvino. Y luego dice impulsar una profunda contrarreforma de la Iglesia. Eso es falso. Él no quiere realizar una profunda contrarreforma. Él quiere realizar una reforma religiosa desde dentro de la Iglesia Católica, no se la quiere tumbar, simplemente quiere cambiar algunos aspectos que no, para él no son tan claros y no están tan bien puestos. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta número 2 dice, relacione correctamente ambas columnas. Te hablan acerca de los renacentistas y te dicen, Michelangelo es el que destaca en las artes, es también llamado el divino, ¿no? Entonces, vamos a poner la 1 con la letra C. Rafael Sanzio representó a los sabios de la antigüedad en la escuela de Atenas. Recuerda que él representa a los sabios en una pintura, y el número 20, inclusive él se creía igual que los sabios de Atenas, ¿sabes? Él creía que era a la par con Platón, con Sócrates, con Aristóteles, porque él pone a todos y los enumera, y el número 20 es él, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner, pinta a los filósofos de Atenas. Luego está Leonardo da Vinci. Y Leonardo es el multifacético, artista, científico, inventor, escultor. Leonardo da Vinci. Y Erasmo, que critica las necesidades del ser humano. Por eso tu clave es la letra D, ¿no es cierto? 1C, 2D, 3B y 4A. Pregunta número 3 dice, el proceso de expansión europea de los siglos XV y XVI cambió para siempre la historia mundial. Indica la condición de verdad en los siguientes enunciados. La primera expedición colombina buscaba una nueva ruta al lejano oriente, ¿no? Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque tú recuerda que Cristóbal Colón lo que quería era llegar a China, llegar a la India, al lejano oriente, porque quería sus recursos, la pólvora, el papel, la porcelana, las especias, la seda, porque había sido bloqueada la ruta hacia Bizancio o Constantinopla. Esto es verdadero. Dice, Italia perjudicó a los españoles al penetrar en las Guayanas y el Caribe.
Eso es falso, porque ese no fue Italia, ese fue Francia, ¿ya? Los ingleses fueron los primeros europeos en comerciar con la India y China. Eso también es falso. El primero es España. Portugal buscó una ruta hacia la India bordeando las costas africanas. Eso es verdadero, para sacarle la vuelta a los españoles, ¿no es cierto? Por eso tu clave es la letra D, ¿no es cierto? Verdadero, falso, falso, verdadero. Pregunta número 4 dice, dado que, después de Dios, nada hay mayor sobre la tierra que los príncipes soberanos. Quien menosprecia a su príncipe soberano, menosprecia a Dios, del cual es imagen sobre la tierra. Jean Bodin, Los 6 libros de la República, 1576. Y te pregunta, del texto anterior se infiere que el principio del Estado moderno al que se refiere el autor es. Muy bien, Bodin lo que nos propone es el concepto del providencialismo. ¿Por qué providencialismo, profe? Explícame, por favor. Mira lo que dice, ¿ah? Dado que después de Dios nada mayor sobre la tierra hay que los príncipes soberanos, o sea que Dios es el que los ha elegido. ¿A quiénes? A los príncipes soberanos que tú llamas reyes, que son estos reyes absolutos. Quien menosprecia a su príncipe soberano, menosprecia a Dios, del cual es imagen sobre la tierra. O sea que el príncipe es la imagen de Dios. Por lo tanto, es como tener a Dios en la tierra porque lo ha elegido. Por lo tanto, tu clave es la C, el providencialismo. Como cada semana, esto ha sido todo por nuestro capítulo. No te olvides que tenemos una cita la próxima semana.